Te pido que te pongas en pie por un instante. Una palabra de restitución. Todo lo que vamos a hacer en estos días, mañana por la noche voy a estar en el instituto y el domingo con ustedes, pero vamos a hablar el domingo de restitución. Mañana por la noche en el instituto vamos a hablar Soy una alabanza caminando. Aleluya. Porque un día Dios me dijo, tú eres una alabanza, y yo no entendía, y me dio esta palabra y me dijo, cuando tú caminas y vas cantando y vas en el carro con el CD y vas por la iglesia y vas por la calle cantando, eres una alabanza caminando. Y qué bonito que la gente te vea como una alabanza caminando. Mañana hablaremos de ese tema con los líderes, con los pastores y líderes que vienen al instituto. Hoy tengo un tema que se llama restitución de prosperidad. Muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas. Algunos dejamos en nuestros países muchos arraigos, otros dejaron por problemas políticos varias cosas, y otros vinieron aquí a buscar una vida mejor y perdieron algunos dineros o algunas casas o algo, lo perdieron en el camino por malas decisiones, buenas decisiones, malos negocios, buenos negocios, pero va perdiendo cosas uno, una familia, un hogar, esposo, esposa, hijos, y se van repartiendo los hijos por todo Estados Unidos, por el trabajo, por la profesión. Y hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, quiero restitución de prosperidad. Y hoy Dios te lo puede dar. Así que yo no sé lo que tú has perdido, solamente sé lo que yo he perdido. Y yo le quiero decir a Dios, devuélveme todo. El domingo hablamos de 100 por 1. Hoy vamos a hablar de otras cosas. Así que prepárate para lo que Dios quiere para ti. Te pido que levantes las manos al cielo, vamos a orar y vamos a dejar que esa canción, por un instante, el corito nada más, no toda la canción, sino el corito, esa es la del cielo, que está espectacular. Me gusta. Me gustó, ya la están montando esa canción en Bogotá. Ayer a la noche, martes, ya la empezaron a montar. Cuando yo llegue ya va a estar perfecta para cantarla. Padre, te damos gracias. Te ministramos en esta noche, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que abras el entendimiento, que desates sabiduría, entendimiento, que desates ese discernimiento, inteligencia sobre cada uno de los que aquí están, Señor, para ser mejores en tu palabra, mejores en conocimiento, y que esta palabra nos enseñe, Señor, a dar pasos de prosperidad y restitución. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Antes de que me peguen, porque yo me olvido, yo soy malo para vender lo mío, soy bueno para vender lo de los demás, pero para vender lo mío soy malísimo. Ahí atrás están todos los temas de restitución y muchos más. Ese dinero que tú compras un CD no es para mí, es para comprar una cámara de televisión. Que vino la profeta Sharon Stone al camp de Barranquilla, donde Dios me dio el privilegio de poder predicar junto a tremendos siervos de Dios como Bill Hammond y Sharon Stone. Y Sharon Stone nos mandó a hacer algo. Nos dijo, si hoy en tu iglesia se sana a alguien, ¿quién lo sabe? Y le dije, pues la iglesia. Me dijo, pero la iglesia no se lo cuenta a nadie. Si hoy en la iglesia salen demonios, ¿quién lo sabe? Y le dije, pues Dios. Y me dijo, no, porque Dios es el que lo echa, Él lo sabe siempre. Dice, el problema es que no sale de las 4 paredes.
Pero si tú tienes una cámara de televisión y estás en televisión, porque me profetizó que íbamos a estar en televisión, me dice, lo saben millones de personas. Si lo pones en internet, lo saben millones de personas. Y todo eso nos lo dijo. Y a raíz de ahí empezamos con un programa de televisión por internet. Y salimos por internet. Y Julián, un muchacho que sabe de esas cosas, porque yo no sé de esas cosas, es el encargado de poner todo lo del Centro Cristiano Internacional en Bogotá. Entonces tú lo buscas, Centro Cristiano Internacional, y hay muchos videos del pastor Daniel, la pastora Bernarda, y muchas fotos y todo nuestro para llenarte más de Dios aún. Y es bueno, pero queremos hacerlo profesional y queremos comprar una cámara. La cámara vale $3.500 y entonces tenemos que vender muchos CD. Entonces mi esposa estuvo este fin de semana en Villavicencio, Colombia, y vendió 120 CD en 2 días, y lo vendió más caro que aquí. Y allá sí lo compran, hermano, y estamos en Colombia, ¿no? Y nosotros nos reímos porque en Colombia sí pagan 10, 15 mil pesos, 7, 8, 10 dólares por un CD, y aquí en Estados Unidos se quejan cuando le cobran 10 pesos. Por eso lo estamos vendiendo a 5, para que nadie se queje y me lo lleven todos, amén, porque necesitamos comprar esa cámara. Ya está bien, hermano Fernando, así está bien, gracias. Sí, porque si no me pega el otro día, ya van 3 predicaciones y me olvido yo. Y yo soy malo para eso. Y le pido perdón a Fernando porque él siempre está atento para vender los CDs. Yendo a la palabra, segundo libro de Reyes, capítulo 8, hay una historia muy bonita. Y esa historia nos deja varios puntos. Y yo quiero ir contigo en esa palabra, que es una palabra hermosa, una palabra de fe. Pero ahí viene, cuando yo estaba esta tarde, le dije a la pastora y al pastor, ¿a qué hora nos vamos? Y me dijo a las 6, y le dije, listo, tenía 1 hora. Y yo me fui al segundo piso allá del pastor, a mi habitación. Y Dios me dijo que hay 4 mujeres aquí, yo no sé quiénes son, que van a agarrar esta palabra y se la van a atesorar de una manera tremenda. Así que quizás te caiga el saco hoy, así que prepárate para esta palabra. Amén. 4 mujeres, yo no dije 25, dije 4 mujeres. Y me dijo Dios, las voy a bendecir en esta noche. Así que los hombres ya se pueden ir para su casa tranquilos. Y que predique la pastora. Jorge me está saludando allá y se va también. Amén. Porque es para 4 mujeres. No, es para todos. Pero hay 4 mujeres en especial que están pasando por este momento. Amén. Dice la palabra del Señor. Habló Eliseo, capítulo 8, versículo 1 de Segunda de Reyes, dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Date vuelta con tu hermano y dile, Dios te quiere hablar hoy. Es muy difícil para una persona, una mujer o un hombre, que venga un profeta y te diga a ti, tú tienes que salir de esta tierra de Louisville porque viene hambre para Louisville y te tienes que ir de aquí donde puedas. No a un lugar definido, sino le dijo donde puedas. Tú hace varios años que estás aquí, tienes tu casa, tienes tu carro, tienes tu trabajo, y es muy difícil, créeme, que alguien venga y te diga, tienes que dejarlo todo e irte de este lugar por 7 años. Es muy difícil. Pero esa mujer que estaba ahí parada tenía una historia con Eliseo.
ya había pasado algo en su vida, ya había tenido un encuentro con Dios, había tenido un milagro de por medio. Dice también la palabra que esa mujer a la cual él le había hecho resucitar a su hijo. Y no solamente que le había hecho resucitar a su hijo, sino que él le había profetizado que iba a tener un hijo en 9 meses. Tú no tomas una decisión con alguien que no conoces. Tú no tomas una decisión con alguien que no es probado profeta. Porque hay mucha gente hoy en día. Ustedes se pueden sentar, qué pena con ustedes. Por favor, qué pena. Así tengo más auditorio. Escúchame. Y esa mujer había tenido una historia con Eliseo. No era que llegó Eliseo y le dijo andate y chao. No, había tenido una historia. Era un profeta probado. Era un profeta que le había dicho: ¿cómo te agradezco lo que tú hiciste por mí? Inmediatamente le dijo el criado: ella no tiene hijo. Y le voy a pedir a los sugieres que mantengan a los niños sin correr por la iglesia, por favor. O a los papás que los agarren. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa mujer estaba probado el profeta, e inmediatamente ese profeta le había dicho a ella: dentro de 9 meses, en este tiempo, vas a concebir tu hijo. Y efectivamente, primera prueba de fe, que su hijo nació y al poco tiempo se le murió. Y vino Eliseo, segunda prueba de fe, y se tiró sobre el niño y resucitó de vuelta en él. O sea, era un profeta el cual había mostrado sobre esa mujer una influencia de vida. Le había dado profecía y se habían cumplido las profecías. Y no solamente eso, sino que había visto resucitar un muerto. Su propio hijo había resucitado al Eliseo tirarse sobre él. Les pido perdón por mi afonía. Y entonces, inmediatamente, ese hombre, tiempo después, viene, porque la gracia de Dios, el poder de Dios, como tú lo quieras llamar, la gloria de Dios, la presencia de Dios en ti, no se va de un día para el otro, sino que te persigue contundentemente, está rodeándote continuamente, porque si tú andas derecho y tienes una vida derecha delante de Dios, la gracia y la gloria de Dios están ahí contigo siempre. Y esa gracia y esa gloria de Dios hizo que Eliseo venga a esa mujer. Acuérdate que esa mujer había construido un aposento alto para Eliseo. Y le había puesto cama, y le había puesto mesa, y le había puesto todo. Por eso hizo lo que pasó Dios, lo que hizo Dios con ella. Y después que lo hizo, entonces ahí llega Eliseo a su casa y le dice: mirá, que vienen tiempos difíciles, tiempos de escasez, va a haber hambre, andate 7 años de esta ciudad, porque vienen tiempos de hambre. Y no dijo el diablo, no le echó la culpa al diablo, dijo: Dios decretó hambre sobre esta ciudad. Date vuelta con tu hermano y dile: había un decreto de hambre. ¿Ven? Y no era del diablo, era de parte de Dios. Entonces es muy importante eso, porque hay mucha gente que dice: sí, el diablo, el diablo. A veces cuando el pueblo de Dios o cuando la ciudad entera anda en pecado, le vienen los tsunamis, le vienen los tsunamis, le vienen los temblores, le vienen los tornados, le vienen las diferentes cosas y pasan problemas, muere gente, no nos damos cuenta, pero no es el diablo. Dice aquí: porque Jehová ha llamado el hambre. No dice el diablo llamó el hambre, dice Jehová, el Dios Todopoderoso, llamó el hambre para ese pueblo. Y le dijo: si te vas 7 años, a donde puedas. No le dijo: andate a Hawái, no le dijo: andate a Los Ángeles, no le dijo: no, donde puedas.
andate. Esa mujer tenía familia. Esa mujer, si tú te acuerdas, era una mujer adinerada. Era una mujer en autoridad. Era una mujer que tenía recursos. Era una mujer que tenía propiedades. Era una mujer que estaba bien económicamente y sin embargo obedeció. Y no es fácil obedecer a una palabra profética. No es fácil obedecer a alguien que te dice, viene el hambre. No, cuando está el hambre es muy fácil obedecer. Cuando está el hambre, que ya vino la hambruna, ahí sí que no tenemos trabajo, ahí sí, me voy para donde pueda. Pero cuando lo tenemos todo, es muy difícil obedecer a Dios. Y tiene Dios que escarmentarnos muchas veces y sacarnos todo lo que tenemos para que digamos, papito, tú eres el rey de mi vida. Tú eres el Dios de mi vida. A ti te alabo, a ti te venero, a ti. Porque hay mucha gente que cuando está en la buena, uy hermano, caminan así. Sí, hermano. Cuando está en la buena ni te saludan. Cuando están en la buena, cuando estaban en la mala, ay hermanito, Dios la bendiga, la protege, hermano. Mira, dame platito, no tengo que comer, hermano. Pero cuando están en la buena, ni te saludan. Y esta mujer tenía una familia que estaba en la buena, que siempre había estado en la buena, y ahora encima tenía un hijo. El esposo estaba feliz. Y ese hijo había resucitado, y solamente por la confianza que tú tenías a esa persona, te pudiste mover. Pudiste tomar decisiones tan bruscas en tu vida. Si tú no le tienes confianza ciega a la persona, tú no te mueves. Si tú no has visto, no has palpado el milagro, tú no le crees. ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a ir de humilde si tengo mi casa, tengo mi mi empresa, tengo todo? ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a mover? Tengo mi profesión, tengo mis hijos estudiando en el high school o en el kinder, qué sé yo. ¿Y cómo se le ocurre que voy a dejar mi negocio? Pero es lo que Dios me dice. Y te vas. Cuando viene la malaria, me lo habían dicho hace como 2 años, no le creí. 7 años pasaron. Y esa mujer obedeció, y esa mujer se fue a vivir a donde podía. No a Hawái ni a Nueva York, sino a donde podía. Y cuando se fue a vivir a donde podía, quizás no tenía las comodidades que tenía en ese momento, porque fue a tierra de Filisteo, fue a la contra, se fue con el enemigo, hermanos. Quizás no tenía la casa de 25 habitaciones, sino un departamentito de una habitación para toda la familia. Y se fue porque le obedeció al profeta de Dios. Y hay mucha gente que viene contigo y te dice, pastor, lo que usted diga, yo hago. Y tú le dices y hacen todo al revés. Y después le va mal, la culpa del pastor. Para echarle, porque siempre le echamos la culpa a alguien. Vino un muchacho el otro día y me dijo, pastor, era en tiempo de vacaciones, y me dijo, pastor, lo que usted diga yo hago. Cuéntame, varón. Él se llama Johan, está en la seguridad de la iglesia, es un gran siervo de Dios, pero se equivocó y me dice, pastor, lo que usted diga yo hago. Miren, mi papá me invitó a mí y a mi hijo para ir de vacaciones, pero no invitó a mi esposa. ¿Qué hago? Le dije, perdóname, pero yo no iría, porque si no va mi esposa, yo no voy. Y me dijo, listo, pastor, se fue eso. Cuando yo volví de mis vacaciones y vi a la mujer ahí, le digo, Johan todavía no volvió. Y me dijo, no, pastor, todavía le quedan 2 días de soltero. Le digo, ¿cómo así? ¿Y vos no viajaste con él? No, yo no. Y dije, lío en puerta. Esa mujer estaba endemoniada, hermano, mire.
lo estaba esperando con una escopeta de 3 caños. Mira, cuando llegaban lo iba a crucificar. Los clavos ya estaban afilados pero no para las manos. Amén. Esto era tremendo, hermano, lo que esa mujer. Mira, esa mujer estaba, pastor, yo cuando venga lo mato. Yo cuando venga, y yo, no, tranquila, mamá, tranquila. Y eso que no sabía el consejo que yo había dado. Y cuando viene, el descarado le dice, mire, el pastor me dijo que te lleve, pero yo creí consecuente no llevarte. Pobre tipo. Todavía está pidiendo perdón y ya estamos en febrero. ¿Entiendes? Pero por eso, porque no vemos realidades. Ahora, la próxima vez que este tipo venga a pedir consejo, créeme que lo va a cumplir. Créeme que lo va a aceptar y lo va a hacer. Porque mientras no ves el milagro en la persona, mientras no ves la credibilidad en la persona, no le crees. Pero esta mujer había visto el milagro a través de esa persona. Había visto concebir un hijo ella misma a través de la profecía, palabra profética de esa persona. Dios lo había hecho, pero ella había visto que este hombre no se había equivocado. Y cuando ella vio eso, inmediatamente dijo, no. Y encima va y se le tira a mi hijo que había muerto, se le tira encima y resucita. O sea, yo tengo que creer en esta persona. ¿Y qué hizo? Se mudó. Pero no se mudaba sola. Tenía esposo. En esa época, hermanos, se llevaban los 200 o 300 personas que andaban con ellos. Se llevaban todos los que trabajaban para ellos. Y no había, era una corte grande que andaban con ellos, que tenían que mantener, que tenían que darle de comer. ¿Ve? Era la tía, la abuela, la prima, la tía, la suegra, todos caminaban juntos para el mismo lado. No era que agarró el esposo y el hijo y se fue. No, agarró todas las crías, todo, completo, y se fueron. ¿Cómo convences tú a una familia completa? Ahí no habla, en toda la palabra no habla de los tíos, los primos, los criados, no. Ahí habla del esposo que lo tenía aquí, sentado aquí al muchacho y se le muere. Y después habla de ella y del niño, no habla más nada, pero convencer a tanta gente. ¿Cómo tienes que ver los milagros para poder convencer a mucha gente? ¿Cómo tienes que hablar tú de Dios para convencer a esa gente? Miren, cuando yo me convertí y Dios me liberó, hermano, yo convencía a medio mundo. Hermano, créeme que si a mí me liberó el Señor, a ti también lo puede hacer. Yo hablaba y le decía a la gente, mira, pero si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, varón, mira que... Y la gente venía a las iglesias. ¿Por qué? Por la autoridad con la que tú hablas. ¿Por qué? Porque pasaste por un milagro, pasaste por una liberación, pasaste por una sanidad divina. Hay gente que está todo el día, quiero ser sano, quiero ser sano, quiero ser sano, pero así no es. Tenés que pasar por un milagro de sanidad para poder decir, yo sé lo que es Dios sanando, yo sé lo que es Dios liberando, yo sé lo que es resucitar a un muerto, yo lo vi, dijo esa mujer. Y cuando haces eso, empiezas a hablar con autoridad. Y esa mujer fue a hablar con la familia, con los criados, con autoridad. Y le creyeron porque era una mujer que había visto, no podía concebir hijo y concibió. Y después se le murió y resucitó. ¿Te imaginas la autoridad de esa mujer? ¿Cómo se le... Y el mismo tipo que me está dando esas dos cosas, ahora me dice que nos vayamos de acá porque nos vamos a morir de hambre también. Salieron volados. Dejemos el Rolls Royce, dejemos la camioneta del año del 2018 que ya nos compramos, dejemos, sí, porque ahora deben andar por el 2018, hermano, y dejemos la casa nueva que me compré, la casa de mis sueños, pastor. ¿Cómo se ocurre que la voy a dejar allá en Guatemala, El Salvador? Quería donde vivía y acá que tengo la casa de mis sueños. Porque así hablan.
Y se siguen quejando de Estados Unidos y de Obama y de todo, pero, gloria a Dios, el negrito ahí va. Están que lo mato, pero gloria a Dios, ahí va. Y el que venga también nos vamos a quejar, así que no hay problema. Y el otro también nos vamos a quejar, sea blanco, negro, azul, amarillo, del que sea. Capaz que un chino le preocupa un poco. ¿Escucha esto? Y hay muchos de nosotros que recibimos las bendiciones y no asimilamos las bendiciones. Y cuando Dios nos dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, vas para allá, vas para acá. Mira, hermano, es muy importante este punto, el cual vendrá sobre la tierra. No dice ya vino sobre la tierra, no dice esto ya está el hambre sobre la tierra, dice vendrá. Nadie sabía en realidad si iba a venir o no iba a venir, pero el profeta creíble les dijo, ¿saben qué? Inmediatamente, el profeta creíble les dijo, vete ya, porque Jehová llamó al hambre. Agarró sus cosas y se fue a tierra de Filisteo, a donde nadie iba. Ella fue. Estuvo 7 años sin sus tierras, 7 años sin sus casas, 7 años sin nada, 7 años pasándola. Y dice la palabra que el rey, grita, el rey, grita, el rey estaba hablando con Gitzi. Gitzi era el criado de Eliseo. Él no hacía milagros, él no era profeta, pero el tipo era, oiga, le vengo a contar ahí lo que le pasó a la vieja esa. Miren, hermano, era chismosito, pero de los buenos. O sea, el hombre vino y le dijo, ¿sabes qué, varón? Así como algunos de la iglesia que se la pasan contando todo por teléfono. Y ahora con los celulares, olvídate. De la misma iglesia está. Yo no sé cómo le hacen, escriben con todos los dedos. Bueno, yo le hago con un dedo nomás así, pero no puedo. Y estos están así. En la misma iglesia, principalmente los jóvenes. Bueno, sigamos. No vine. Escucha esto. Y hay mucha gente hoy en día que no se da cuenta que había un rey en este punto y este rey estaba siendo contado por Gitzi lo que había pasado. Y le estaba contando, ¿sabes qué, varón? Mirá, rey, había una mujer de varón que este Eliseo es grande, poderoso. Mira, este tipo fue y le dijo, ¿sabes qué? Va a tener un hijo. ¡Pah! Nació. Al rato va a resucitar. ¡Pah! Resucitó. Y le estaba contando la historia cuando llegó la mujer. Ya habían pasado los 7 años. Date vuelta con tu hermano y dile, es tan lindo obedecerle a Dios. Porque cuando tú obedeces lo que Dios te dice, la gracia de Dios anda contigo. Amén. Y el tiempo de Dios anda contigo. Hubiera podido llegar un martes, hubiera podido llegar un miércoles. No, llegó justo cuando le estaban contando la historia al rey. Y ahí después tú lees todo. Yo te estoy abreviando porque yo tengo un punto clave que quiero ir. Y esa le estaba contando la historia y llega la vieja ahí. Y le dice, mira, esta es la mujer de la que te estoy hablando. Porque cuando tú obedeces la voluntad de Dios, no la mía, no la que yo me invento, ¿ves? Porque hay gente que Dios, pastor, olea, Dios me acaba de hablar. Y así habla, me pone en mano. Entonces, Dios me acaba de hablar y me dijo que esta pastora es mi iglesia. ¡Esta es mi iglesia! Y gritan. A los 10 días, pastor Olea, Dios me volvió a hablar.
que me vaya a la iglesia. ¿Tú crees que Dios habla así? No te cree nadie, por eso no te creen después la profecía y todo lo que da, no te lo creen. Porque Dios no cambia de parecer como de luz, no cambia. Amén. Y es muy importante eso, porque esta mujer fue fiel, obedeció lo que le dijeron, y al obedecer lo que le dijeron, inmediatamente vino la bendición sobre ella. Date vuelta con tu hermano y dile, la gracia de Dios. No la grasa, no. Es la gracia de Dios. Sí, porque hay gente que se pone gel. Y la grasa de Dios sobre ella. No, es la gracia de Dios. Amén. Date vuelta con tu hermano y dile, está sobre mí. Y va a fluir sobre mí. Si yo obedezco a Dios. Si yo hago lo que Dios quiere que haga. Hermano. Ayer me dieron una noticia, hoy le dije al pastor, si la noticia es buena, yo mañana salgo para allá, para Colombia. Mañana es mi cumpleaños, acepto regalos. Cumplo 8. Y es muy importante esto, muy importante. Escuche bien. Esta mujer no solo obedeció ella, sino que toda su familia también obedeció. Y ahí hay un punto, porque cuando viene la restitución, toda la familia goza esa restitución. Y hay gente que dice, bueno, mi esposo no está aquí, pero tranquilo, hermano, que cuando venga la restitución va a venir a la iglesia. No. Cuando viene la buena, es fácil venir a la iglesia. Cuando estás en la mala es que tienes que venir a la iglesia. Para que cuando venga la buena te goce, disfrutes, le agarre, dances. Y ahí es donde se hace viva la palabra que va a predicar mañana en lo del Instituto Bíblico, que es una alabanza caminando. Porque hay mucha gente que dice, esa es, y hablan así, ponen la cara así, eso de la danza, pastor, tú sabes, yo soy de una rama un poquito más conservadora. Andate con Obama, ¿me entendés? No, hermano. Dios no es conservador. Dios quiere que dancemos, quiere que saltemos, quiere que le agradezcamos, quiere que le digamos, quiere que le veneremos, diciendo, papito, sin ti hubiera sido un delincuente toda la vida. Sin ti estaría preso, sin ti estaría muerto. ¿Y cómo yo me voy a detener? Porque algunos dicen, ay, pastor, eso de saltar todo el tiempo. No, yo no dances, yo sí voy a danzar. Y dice que David le dijo a la mujer, aún más vil me haré. Pobrecita la vieja, no, jamás pudo tener hijos. Cuidado con la maldición de Dios, los que no se meten con Dios, a los que no hacen lo que Dios les dice. Y esto no es que te voy a decir, cuidado con la maldición. No, es que es verdad. Cuando tú no haces lo que Dios te dice, agárrate los pantalones y la falda. Porque hay mucha gente que después dice, ay, si le hubiera hecho caso. Sí, pero si le hubiera, estás llevado. Y no tienes que comer después, perdiste el trabajo. Hay gente que va al trabajo, hermano. Pastora Teresa, Pastor Olea, oren, porque necesito un trabajo. Consígueme el trabajo. Esos explotadores, me hacen trabajar overtime. Si te lo pagan. O no te pagan el overtime ya. Porque hay gente que, esa gente, que me sacan todo el jugo. Así hablaba yo antes de convertirme. Esos, yo nunca había trabajado. Hoy le estaba contando a unos pastores mi historia. Y yo nunca trabajé decentemente en mi vida hasta que trabajé en unos parqueaderos del aeropuerto de Los Ángeles. Y me pusieron de gerente del parqueadero. Y el primer día vi que dos negros estaban robando ahí. Y le dije, loco, no podés robar ahí. Y el diablo me acusó. Y el diablo me dijo, si tú también eras ladrón.
Entonces seguí. Y me echaron del parqueadero porque me habían puesto para que no roben. ¿Ve? Y me echaron. Porque le dije, no, porque el diablo tiene razón, si yo era un ladrón. Y entonces me dejé engañar. Y no, ya Cristo te redimió, Cristo te limpió, Cristo te sacó. Ya no eres como eras antes. Ahora eres una persona de Dios, un siervo, una sierva de Dios, digno de Dios. Y cuando camina derecho, mira, hoy estaba contando esto y lo contaba con gozo, con alegría, porque ya no es uno así. Ahora andamos derecho en la vida y nos gozamos con mi esposa y contando el testimonio a las naciones, porque ya no lo hacemos. Y de esa manera tú puedes hacerlo, pero si sigues en la misma y dale la vuelta al palo en la misma, nunca vas a salir de ahí. Siempre vas a estar enroscado en el pasado. Y hay mucha gente que vive en el pasado. Y Dios lo que quiere es que haga lo que esa mujer dijo. Sí, me fui 7 años fuera del país, pero vuelvo aquí, no a pedir, no a decir esto es lo mío. Date vuelta con tu hermano, dile, esa mujer se humilló. Y vino y dijo, si puedes. Y como el rey abrió los ojos, ¿te imaginas que yo le esté contando a ustedes esto y entre alguien que pasó eso? Es impresionante. Me llevaron una vez a Cali, Colombia, a contar un testimonio en el Pascual Guerrero, es el estadio de fútbol de Colombia, de Cali, y de la América de Cali, el Pascual Guerrero. Y estando ahí, me llevaron solamente para que cuente mi testimonio, porque Cali estaba pasando por un momento del narcotráfico tremendo y era los momentos más difíciles de Colombia en el narcotráfico. Y estaban buscando a los Rodrigo Orejuela y paran a Daniel Collazo. Cuento su testimonio. Y cuando entro veo una persona que me pareció conocida y yo dije, no puede ser. Y seguí caminando. Cuando hago el llamado para conversión, había 47.000 personas en el lugar y 10.000 afuera, 20.000 afuera. Y hago el llamado, el primero que pasa es esa persona que yo dije, no puede ser. Era la persona que me llevó a mí al narcotráfico. Y cuando lo veo ahí parado, y me dijo, si tú cambiaste, yo también quiero cambiar. Y hoy es diácono de una iglesia de Asamblea de Dios en Cali, llamada Catedral de Vida. Y entonces el pastor Álvaro Serna me dijo, este no cambió, este se transformó. Porque hasta ese momento, en el año 96, hasta ese momento, ese hombre era narcotraficante. Fue porque la mujer era cristiana y encontró un volante que decía, evangelista Daniel Collazo viene a Cali. Y dijo, mi amigo está muerto, este debe ser otro. Pero dice que el volante, él cuenta el testimonio, que el volante le hablaba y el volante le decía, vaya a ver, quizá no esté muerto, le decía. Y no estaba muerto, estaba vivo el tipo. Date vuelta con tu hermano y dile, y no resucitó de los muertos, nada más que le pusieron otro nombre. Amén. Y entonces, cuando yo vuelvo, cuando me salgo del narcotráfico, salieron en todos los periódicos en Argentina, aquí en Estados Unidos, en todo. Murió un narcotraficante argentino, Daniel Collazo, y él creía que yo estaba muerto, pero no estaba muerto, porque murió el narcotraficante, nació el siervo de Dios. Date vuelta con tu hermano de al lado y dile, mira las cosas que hace Dios. Y en ese momento, esta mujer no vino con la ínfula. Quiero que me devuelva a mi casa. Quiero que me haga esto. Quiero que me paguen todo el welfare atrasado. Quiero que... Sí, porque así cobra, ¿no? No dijo eso. No dijo eso. Mira. Y mientras él estaba contando el rey que había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para... ¿Qué? Implorar. Date vuelta con tu hermano y diga, implorar al rey por su casa, por sus tierras. Date vuelta con tu hermano y dile, vino a
humillarse. Vino a pedir por favor. No vino con ínfulas de rica. No vino. Yo allá en Cuba. No vino. Yo allá en Guatemala. Era el vicepresidente. ¿Y por qué estás aquí? Amén. Pues ya. Terminemos con la bobada esa de que yo tenía. Si tenía, andate allá que te lo devuelvan. Porque así hay mucha gente. Tenían un montón y no tienen nada. Amén. No, en serio, hermano, no hablo de los cubanos, hablo de todo Latinoamericano. Mira, tú hablas con un mexicano, habla mexicano, aquí levante la mano los mexicanos. Gloria a Dios, Jorge. Jorge allá en Sinaloa, donde era el hermano del Chapo Guzmán. O sea, el tipo, ¿me entendés? Yo allá en México no tenía ganas de pasarte para el otro lado para ganar plata, nada más. Eso es porque si no nos quedamos allá, Los que tienen plata se quedan allá, no se vienen para acá, Y eran delincuentes allá y acá se pasaron y acá son grandes palomitas. Y hay mucha gente así, mucha gente, y ojo que yo predico en Miami. Yo conozco muy bien a los Marielitos y todas las cosas, porque sí, yo sé quién vino y quién no vino, porque hay mucha gente que yo tenía. ¿Y por qué no te vuelves? Ay, no, acá estoy mejor. Ya te voy a ir con tu hermano a hablar y dile, ahora tengo algo que allá no tenía. Grita, tengo al Cristo de la gloria, tengo el fuego del Espíritu Santo, tengo el poderoso de Israel en mí, Él vive en mí, ahora lo tengo. Yo tenía un montón de plata, pero no me hacía feliz. Ahora tengo poca plata, pero tengo al Rey de Reyes, Señor de Señores conmigo. Tengo al que todo lo puede, al que todo lo sana, al que todo lo liberta, al que todo. Porque hay gente que está todo el día hablando. No vas a ganar nada hablando de tu pasado. Vas a ganar hablando de lo que viene para ti. Y ella imploró al rey y halló gracia delante del rey. Date vuelta con tu hermano y dile, ahí viene la restitución. Cuando tú obedeces, cuando tú acatas la orden de Dios, cuando tú obedeces la orden de Dios, cuando tú vienes y te humillas ante el rey, cuando vienes y le dices, papito de la gloria, si a ti te place, dame lo que yo necesito, pero no es, dámelo, no me lo tienes que dar, porque me lo tienes que dar, no, así no es, si todo es de él. O cuando vos te portabas mal en el colegio, tu papá te premiaba. No. Claro que ahora sí lo premiamos, le compramos un PlayStation 4. ¿Ven? Porque el nene necesita entretenerse. Entonces saca todo cero, toda C y D en el colegio, pero el nene está muy presionado. Hermano, si supiera lo que era el colegio antes, hermano. Y ahora el colegio no hace nada en el colegio. Y sacan, encima que no hacen nada, sacan D y F. Sí. Y no se llevan recreo porque le quedó grande el asunto. Y es impresionante esto, hermano, mira. Y la mujer dice, implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gizi, rey, señor mío, esta es la mujer, grita, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Date vuelta con tu hermana al lado y dile, Dios te pone. Uy, ahí viene el argentino. Pastor Olea, póngase bien ahí, hágase el argentino por un instante nomás. Vean que es el canadiense, tipo, bueno. Entonces, mira, ahí viene el argentino. Yo me voy a poner como argentino porque después van a salir ofendidos por lo de las tierras y todo eso. Bueno, entonces, hay un momento, y esto con todo respeto, con toda reverencia lo hablo. Hay un momento, hermanos, que cuando tú te humillas, Dios te lleva a un lugar de privilegio. Y ahí en ese lugar de privilegio es cuando le dice, esta es la mujer, esta es la vieja, la dura, esta es la que se fue a vivir 7 años para allá, que obedeció a Dios. Esta es la que hizo
hizo lo correcto. Esta es. ¿Y qué hizo el rey? La tenía por bien. El rey la tenía por una mujer, wow. No cualquiera hace lo que hizo esta mujer. Te pone en privilegio. ¿Qué hizo el rey ahí nomás? Decreto, orden. Y le dijo, ¿sabes qué? Oficial. En este caso, espiritualmente y en el mundo espiritual. Arcángel Miguel, venga para acá. Le vamos a devolver a esta tipa, a este tipo que fue fiel, que fue honesto, a este que pagó su diezmo, a este que dio su primicia, a este que vino a ayunar, a este que no faltó un servicio, a este que cumplió con todo lo que dijimos. Hay decreto de devolverle todo lo que le han robado. Como que no te gustó. No te vuelvas con tu hermano a y dile, le devolvieron todo. Escucha, el domingo te dije 100 veces. 100 veces. Mira lo que te digo ahora. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. No te vuelvas con tu hermano y dile, le contó con puntos y comas. Entonces el rey ordenó a un oficial. Date vuelta con tu hermano y dile, salió la orden a un oficial al cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cuántos años hace que te fuiste de Guatemala? ¿Cuántos años hace que te fuiste de Costa Rica o de El Salvador o de México? ¿Cuántos años hace que dejaste la isla? ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años? 5, ya casi 4 años, que ya no está muerto hace 4 años. 5 años ya. 5 años estoy ahorrando plata. Porque este cómico, bueno, lindo. Ahora el pastor es el que la gasta. 5 años que salió de Colombia, vino a hacer un trabajo, lo está haciendo. 5 años que el Señor ordena, páguenle todo lo que perdió durante 5 años. Páguenle el sacrificio, páguenle, 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 páguenle. Hay un decreto en los cielos para pagarle a aquel que obedeció, para pagarle a aquel que obedeció la orden de Dios. Hay un decreto en los cielos para decir, ¿sabes qué? Tú sacrificaste mucho y ahora me toca a mí devolverte todo lo que has perdido. Y yo te lo voy a devolver para los frutos de todos esos años. No te lo voy a devolver así nomás, te lo voy a devolver con los frutos de todos esos sacrificios, de toda esa humillación que pasaste en un país extraño. Parezco un niño que está cambiando la voz. Escucha esto. Y muchos de nosotros hemos sufrido. Yo llevo 20 años en Colombia, hermano. Y llegué a Colombia justo cuando Argentina había perdido 5-0 con Colombia. Es el único partido que ganó Colombia, ¿no? Pero todos me humillaban, me decían, uy, los colombianos y los argentinos aquí no pueden hablar. Perdieron 5-0. El día que perdieron, que ganaron ellos 5-0, hubo 87 muertos en Colombia. Del festejo que hicieron por el 5-0. ¿Te imaginas ser campeones del mundo esta gente? Se mueren los 40 millones, ¿no? Entonces, yo creo que no van a salir por ahora, ¿no? Por ahora. Argentina sí. Bueno, o sea, es importante que tú sepas que hay un decreto en los cielos para devolverte todo. Grita, todo lo que he perdido en el camino. He perdido muchas cosas y no me refiero solamente a dinero. Has perdido familia, has perdido hogar, has perdido hijos, has perdido papá, mamá. Este año, este día, en este día, hace 2 años, yo venía para acá. Yo salía, el día de mi cumpleaños, salía a la mañana y llegaba acá. Y resulta que
Me llamaron el 11 que había muerto mi mamá. Viajé por la noche del 11, todo el 12 estuve en el velatorio de ella y viajé para aquí. Dejé a mi padre solo, a mi madre sola, porque obviamente a mi hermano solo, porque obviamente mi mamá ya estaba en la presencia del Señor. Pero hubiera querido yo quedarme con mi papá un día, 2 días, 10 días, para estar consolándolo a él. Hubiera querido. Y el otro día, cuando pasé el 31 de diciembre, me abrazó mi papá y me dijo, te agradezco el no haberte quedado en esa oportunidad. Y le digo, ¿por qué, papá? Es una carga que yo tengo. Y me dice, no la tengas, porque si te hubieras quedado hubiéramos llorado mucho. Y no te quedaste, me diste una lección de vida. Me hiciste entender que mamá ya no estaba en ese ataúd, sino que estaba en la presencia del Señor. Y son cosas que te van quedando en el camino, que vas perdiendo, que vas diciendo, oiga, pero yo hubiera querido estar con mi hijo en este momento, un momento difícil. Y no, mi hijo vive en Los Ángeles, yo vivo en Colombia, 15.000 millas de por medio, las noticias me llegan tarde. Por ahí tiene un problema con la esposa y a mí me hubiera gustado estar ahí, o un problema de gripa de mi nieta y a mí me hubiera gustado ahí, y no estoy ahí. Y Dios me dijo hace poquito tiempo, llegó el año de la restitución, y toda esa palabra que te voy a dar, vívela, mastícala, porque se va a hacer realidad en tu vida. Grita conmigo, hay un decreto en los cielos para este año 2014, bendecir nuestra vida. Hay un decreto en los cielos que para que este año 2014 todo lo que perdimos sea devuelto por Dios para nosotros. Hay un decreto en los cielos, grita, hay un decreto en los cielos para que la felicidad llegue al hogar cuando se perdió. Hay un decreto en los cielos que para que hijos restaurados lleguen a nuestra vida nuevamente, hijos restaurados, hijos que antes no querían nada con Dios y ahora van a venir a alabar a Dios, van a venir a trabajar para Dios, van a tomar la antorcha de Dios para nosotros. Hay un decreto en los cielos de formar familias felices, llenas de gozo, llenas de alegría. Ya basta de estar mal, ya basta de estar triste. Hay un decreto en los cielos, grita, hay un decreto. Mira, pero ayúdenme porque yo no puedo gritar más. Te voy a leer algo y me gustaría que tú repitas conmigo esta parte. No sé dónde lo puse ahora. Aquel no está muy contento. Acá está. Acá está. Dios me dio a mí, esto es mío, y me dijo que lo comparta con el que quiere. Me dio una palabra profética para el 2014. Mira dónde lo escribí. No tenía tiempo de ir a buscar una cámara de televisión o grabarlo. Entonces lo escribí en una propaganda de un camp que tuvimos, de un evento que tuvimos. Y así va a quedar, porque me dijo, si lo grabas pierdes la esencia, entonces escribe lo que puedas. Y mientras él me iba hablando, yo iba escribiendo lo que podía. Hay muchas cosas que me dijo que no están aquí. Y yo quiero compartir sobre ti hoy una bendición de prosperidad. Amén. Para que este año 2014 se vean restituidos todos esos favores que tú hiciste, todo ese sacrificio que hace de venir a la iglesia. Mira, hay una hermana muy linda, Ruby se llama ella vivió en Miami muchos años y llegó fracasada a Colombia. Es una mujer de casi 80 años. Y esa mujer vino y me dijo, pastor, yo sé que usted es americano, por eso vengo. Le digo, no, pero mis servicios son en español, yo soy argentino. Ah, bueno. Y vino ella, se quedó en la iglesia. La familia trabaja en American Airlines y en Miami. Y entonces ella llegó muy mal a Bogotá. Me dice, pastor, estuve esperando una jubilación que nunca me llegó. Mire, estoy mal, no tengo que comer. Sacamos una ofrenda a comer, se la di. Ruby,
Oramos por ella, se fue, a los 10 días volvió y me dijo, pastor, mire, usted me dio este cheque, esta ofrenda. Y le digo, sí, pero tranquila, mamá, disfrutala, o sea. Y me dijo, no, pastor, usted me dio esta ofrenda y yo ahora le devuelvo esta plata. Y era un montón de plata. Y dije yo, ¿te fue bien? Y me dijo, usted oró por mí. Y a los 5 días me llamaron que había llegado a la jubilación que yo esperé como 10 años. Y estaba embolatada y me daban vuelta y me daban vuelta. Y 10 años. Y no me la daban. Y llegó y me dijo, mire, tome, acá está esta ofrenda, pastor. Y yo dije, ay, gracias, Señor. Estábamos atrasados en la renta de la iglesia. Fuimos y pagamos todo. Nos sobró plata encima. Date vuelta con tu hermano y dile, no se va a olvidar de nada Dios de lo que has hecho. Una bendición que le diste a alguien, un trabajo que le diste. Mira, hermano, yo le he dado ofrenda. Cristian sabe cómo yo me muevo allá. Y hay gente muy necesitada. Y Dios me bendice a mí. Y nosotros sacamos y damos, sacamos y damos. Y el día de mañana yo sé que Dios nos va a renumerar todo completo. Y este año me gustaría que te pongas en pie, si lo quieres hacer conmigo. Es largo, mira, es largo. Pero si lo haces bien y quieres hacerlo, si no quieres hacerlo tranquilo, no lo hagas. Pero yo lo voy a leer a esas 4 mujeres, por ejemplo, que Dios me dijo que hoy va a bendecir. Y están aquí las 4 mujeres. En estos 12 meses, si tú repites conmigo, te agradezco. Dice, en estos 12 meses seré diligente en cumplir con la visión de Dios para mí y los míos. A partir de hoy, nada ni nadie me desviará del propósito de Dios para mi vida y viviré cada día conectado a la voz de Dios. Voz de revelación para mí y para los míos. Mi corazón estará inundado de amor de Dios para bendecir a mi familia, mi iglesia y mis amigos. Escucharé la voz del Espíritu Santo y la obedeceré con todo mi corazón. Hoy pongo mi vida y mi familia bajo pacto de sangre y de la cruz de Cristo, y recibo las promesas escritas para mí en su palabra. No me dejaré engañar, ni le daré lugar al desánimo, a la frustración, ni a la tristeza, o al fracaso, ni al miedo, ni al temor. No me gobernará, pues, en Dios haré grandes proezas. La mesa está servida para que este año tengamos un año sobrenatural, guiado por el Señor en todas las áreas de mi vida. Y seré una persona profética, porque todo lo que yo diga, haga, trabaje, toque, emprenda, forme o ministre, será bendecido por Dios. Y nada ni nadie podrá hacerme daño, porque ellos saldrán dañados. Creo que es una palabra de bendición para ti. Ahora, grita conmigo. Señor, en este día reclamo en el nombre de Cristo Jesús los frutos de todo lo que he perdido hasta este día. Si tú quieres dármelo, lo acepto en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te invito a que pases aquí al frente.